A ver si me escuchas, Jesús Callejo, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras? Aquí, metido en un hoyo, excavando, profundizando. Vale. No sé si encontraré el final, pero te escucho bien yo. Vale, perfecto. Tú sigues excavando a ver si llegas al otro lado. Dale, tú dale duro, dale duro, dale duro. Yo sigo. Alberto Espinosa, ¿dónde estás tú? Pues aquí arriba, en la puntita del Everest. En la punta del Everest. No sé si me irás bien. Sí, un poco de viento sí se oye. Hay viento, ¿verdad? Gírate un poco, sí. Puntita nada más. Me he puesto una rebequita. No te creas. Al que refresca. Ten cuidado cuando anochezca, que hace frío, es verdad. Sí, a ver, y voy a conectar. A ver, Sergio Cordero, ¿dónde estás? ¿Me oyes? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, ¿dónde estás tú? ¿En qué parte del mundo? Yo estoy en un poquito mejor que vosotros. Estoy en la ciudad eterna, en Roma, en la búsqueda de mi querido Marco Aurelio. Y bueno, pues encantado de la vida. De las 3 personas que han dicho dónde están, solo una dice la verdad. Mindfactors, adivinadlo vosotros. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y desde dónde y de qué manera se puede grabar un podcast, porque esta semana tela. Oye, Fran, voy a contar. ¿Y tú dónde estás? Yo estoy en casa, debajo del colchón vale. de este alto que uso para grabar. A ver, decidme la verdad, Jesús Callejo, tú estás en casa, ¿no? Estoy en casita, sí. ¿Dónde voy a estar mejor? Como en casa en ninguna parte. Alberto Espinosa, tú estás en casa, ¿no? Yo estoy viendo ahí. Sí, tío, estoy en casa. Sí. Estás en casa, claro. Y Sergio Cordero, tú estás en casa, ¿no? Yo También. estoy en casa, pero no en la mía. Estoy fuera, como os he dicho, en Roma. No me he mentido. Estoy apurando mis vacaciones. Ya de vuelta para Madrid, después de pasar unos días por Italia. Y bueno, pues encantado de interrumpir estas vacaciones para hacer esto con vosotros. Esto tan bonito que hacemos. Para que veáis Mindfactors, que ni a pesar de las vacaciones de Sergio Cordero faltamos al compromiso de estar aquí semana tras semana haciendo nuestro podcast, estando con vosotros y sobre todo, Sergio, allá donde estemos en el mundo, lo que intentamos siempre es hacer nuestro granito de arena de bien para ayudar a quien le hace falta. Definitivamente, nosotros sabéis que somos una máquina de hacer el bien y estemos donde estemos, en todos los sitios del mundo, lo que vamos a hacer es ayudar al que lo necesita y en este caso recaudar fondos para ayudar a la gente que está siendo humillada y vejada en la guerra de Ucrania, y vamos a hacer una colecta para la organización no gubernamental de José Andrés, del Chef José Andrés, World Central Kitchen, y ayudar a la gente que lo necesita. Y esta semana, en honor a la visita de Sergio Cordero a Roma y a todos los sitios donde ha estado, vamos a hablar por un lado de tecnología y por otro lado de arqueología. Hoy vamos a investigar los juguetitos que utilizan los arqueólogos. A ver, Jesús, deja de cavar porque entonces no te vamos a escuchar bien. He salido del hoyo. Vale, bien, ha salido del hoyo. Metafóricamente hablando. Gran noticia. Pero mira, ya que traes esta imagen a nuestras mentes, ¿a quién fue el primero a quien se le ocurrió? Oye, a lo mejor me pongo a cavar, me pongo a hacer agujeros, encuentro cosas y puedo entender cómo fue nuestro mundo en épocas anteriores a la nuestra. A lo mejor fue hace mucho tiempo o a lo mejor fue hace 2 días, no sé. ¿Cuándo ocurrió esto? No, hace mucho tiempo. Es imposible saber quién fue el primero. Está claro que todo está motivado por la curiosidad. La curiosidad es algo innato al ser humano. Y bueno, pues ¿quién fue el primero que empezó a interesarse por estos objetos de la antigüedad, por interesarse por lo que significaban, por realmente si estaban dentro de un contexto? Bueno, pues alguien diría que siempre sería un chino, el primero siempre es un chino, otros dirán que es un sumerio, otros dirán que es un egipcio. Sí. Claro, entonces es complicado saberlo. Lo que sí podemos especular es cuando hay gente que empieza a escribir sobre la arqueología. Pero la arqueología antes de que se convirtiera en ciencia, ¿no? La arqueología como ciencia es relativamente moderno y además tiene mucho que ver con Italia, porque surge precisamente a raíz de los descubrimientos tanto de Herculano como de Pompeya, ¿no? A mediados del siglo XVIII, cuando es que aquí aparece una ciudad, aparecen auténticos monumentos enterrados bajo las cenizas del volcán Vesubio del año 79, y eso dio un vuelco total. Pero bueno, si nos vamos atrás, antes de considerarse la arqueología como ciencia, y luego explicaremos un poco, en fin, los que eran los pioneros, los aventureros o los padres de la arqueología,
Pues mira, hay un cierto consenso en considerar que Heródoto, el famoso historiador griego, se le puede considerar el primer arqueólogo, porque además de escribir sobre historia, está considerado el padre de la historia, evidentemente tuvo que tener artefactos en la mano. Esos artefactos le iban contando los egipcios o los propios griegos lo que significaba, que si procedían de épocas pasadas, y él lo registró y lo contabilizó así en sus libros. Por lo tanto, podía ser. Otros consideran que el primer arqueólogo podía ser el ateniense Tucídides. Tucídides, bueno, pues él cuando escribe La Guerra del Peloponeso, tanto uno como otro estamos hablando del siglo V a.C. Hace tiempo pues ya, bueno, ha llovido. Hace tiempo ya. Pero fíjate, pero el siglo V a.C. es prácticamente antes de ayer. O sea, está claro que mucho antes hubo gente que también tuvo interés por la arqueología antes de que se llamara arqueología. Pero Tucídides, bueno, pues tuvo que hacer y dedicarse a ciertas excavaciones para documentar su historia de la Guerra del Peloponeso. Y si nos vamos más adelante, pues, hombre, a ver, dentro del mundo de la arqueología bíblica o arqueología cristiana, la que está considerada pues un poco la patrona de los arqueólogos es Santa Elena. Santa Elena, sabéis que es, o que fue, la madre de Constantino. Llegó un momento en que esta mujer se convirtió al cristianismo, a la nueva fe, como diciendo que esta era la auténtica, y dice, bueno, pues mira, me voy a Tierra Santa y voy a ver si encuentro, 4 siglos después, voy a ver si encuentro objetos pertenecientes a Jesús, a la Virgen o a los apóstoles. Y oye, por ciencia infusa, se ve que por sus oraciones, en fin, por un método poco científico, fue encontrando distintos objetos pertenecientes a Jesús. Entre ellos... ya no es arqueología, eso es enchufe con el jefe, ¿no? Hombre, claro, pero si tienes enchufe con lo divino y te va diciendo los lugares donde excavar y encima lo encuentras, claro. Pues mira, qué bien, ¿no? Otros lo llamarían ciencia infusa. Bueno, el hecho es que encuentra la famosa cruz, ¿no? Además se le dio bien, ¿no? Parece ser Jesús que encontró bastantes cosas. Encontró bastantes cosas, sí, claro, bueno, a ver, al final el terreno estaba abonado, porque además de la cruz, bueno, ya encuentran las 3 cruces. Bueno, dice la leyenda, ni más claro, ni menos, que las 3. Las 3. Pero Entonces, la duda de Santa además. Elena, antes de llegar a Santa, es ¿qué cruz es la auténtica? Entonces no se le ocurre otro método más científico que el coger a una moribunda y colocarla en las 3 cruces. En ¿Cómo? 2 cruces, ¿En la serio? moribunda se siente mucho peor. Claro. Y en una cruz dice, uy, qué mejoría más buena. Y dice, esta es la de Cristo. Claro. Que claro, que como todo el mundo sabe, se sintió muy bien en su cruz también. Lo pasó fenomenal. Sí, se sintió muy bien, porque no deja de ser un elemento de tortura. Sí. Bueno, pues esa es la que determina que la auténtica es la que se lleva luego a Constantinopla, y a partir de ahí es cuando se hacen muchos trozos de la cruz, y ya sabéis que es lo que se considera todo el tráfico de reliquias del Lignum Crucis. Pero bueno, no solo encuentra la Santa Cruz, encuentra la escalera santa, encuentra clavos, encuentra el Titulus Crucis, donde aparece lo del INRI, aparece la Santa Túnica, aparece la cuna de Jesús, aparecen restos de los Reyes Magos. Pero está todo junto en un trastero de estos que dejan abandonados No, y luego todo- abren con un candado o una de cosas de estas. No. Space. Bueno, si hubieras todo junto, hubiera facilitado el trabajo. Ten en cuenta que ella en aquella época tenía 75 años, o sea que estaba chacosa. Tampoco. Pero, hombre, a ver. Estábamos hablando de que era la madre de Constantino, iba con un buen séquito Ya. de excavadores para que le hicieran el trabajo sucio. Entonces, claro, y encuentra el Santo Sepulcro, donde está la iglesia actual del Santo Sepulcro, también supuestamente se le atribuye a Santa Elena, igual que el lugar donde consideramos que es el Gólgota, o incluso hasta la esponja, ¿no?, que le dan a Jesucristo cuando está agonizando en el Calvario, pues también se encuentra. En fin. Bueno, pero el hecho es que se considera la patrona de los arqueólogos. O sea, ya te digo, no le cuestionéis la cuestión histórica ni religiosa, porque así es y punto. Y desde luego ahí entra una de esas ramas de la arqueología, que es la arqueología bíblica. Ya sabes que muchos de los hallazgos que se intentan hacer, sobre todo en el 19 y en el 20, era para demostrar fehacientemente que lo que dice la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es cierto. Entonces, bueno, surge una rama que es la arqueología bíblica, que cuidado, que a día de hoy sigue existiendo, y eso es lo que hace que se busque el Arca de Noé en el Monte Ararat y en otros lugares, que se busque el Arca de la Alianza, que se busque el Santo Grial y tantas cosas. Pero bueno, por resumir, si nos vamos ya a lo que es la arqueología como ciencia, nos vamos al 18, nos vamos a los descubrimientos de Herculano en 1738 y de Pompeya en 1748. Acordaros que por entonces estaba el rey Carlos III, que por entonces también era rey de Nápoles, y los arqueólogos que había en aquella época eran españoles, los que están investigando y descubriendo todo esto. Y luego al que se le considera como el padre de la arqueología científica es a Joachim Winckelmann, un arqueólogo, bueno, un científico alemán, que él es el que establece un poco el método científico de la estratigrafía. Es decir, que si tú excavas, vete por capas geológicas, y que lo que está más arriba es reciente y lo que está más abajo es más antiguo. Esto que parece de perogrullo, por entonces no se tenía tan claro. No, está bien saberlo.
hacerlo, sí. Y sobre todo ten cuidado con lo que excavas, no sea que te cargues algo, ¿no? Que eso también habrá ocurrido veces y veces. Ten cuidado. Bueno, y luego en Estados Unidos, al que le consideran el padre de la arqueología, ¿sabes quién es? ¿A quién? Utilizando precisamente este método de la estratigrafía. ¿A quién? En Estados Unidos se le considera al padre de la arqueología al tercer presidente de Estados Unidos. Pregunta de trivial, ¿quién era? Ni idea. No sé, ¿quién era Espi? ¿Tú qué Thomas sabes? Jefferson. Ah, Thomas Jefferson fue el tercero, mira. Sí, Jefferson, que era un polímata que prácticamente tocó todas las ramas del saber. Bueno, pues también excavó túmulos funerarios de los indígenas de Virginia, que es donde él vivía, pero también de túmulos, por ejemplo, de Ohio, y utilizó ese método diciendo, bueno, cuidado, lo que estamos encontrando aquí, sean huesos, artefactos, cerámica o trozos de hierro, lo que sea, todo esto pertenecía, según en qué profundidad estuviera la excavación, a distintos estratos geológicos y por lo tanto de antigüedad. Bueno, pues ese informe que él hizo en el siglo XVIII fue clave para que los túmulos funerarios de aquella época se consideraran que eran pertenecientes a indígenas americanos, es decir, antepasados suyos, y no a vikingos, a celtas, como decían otros, porque consideraban que era imposible, acordaros, fijaros en esta fecha, se consideraba que era imposible que un indígena americano, de los que estaban allí, de los nativos, tuviera la tecnología y la capacidad suficiente para hacer esos túmulos funerarios. Entonces las teorías que había era que era pues, de gente de otras partes del mundo y que eran los que podían hacer aquello. Y fue Jefferson el que dijo, cuidado, que a lo mejor los que estaban aquí antes de que llegáramos nosotros eran más listos de lo que nos imaginamos. Ya sabían cosas, sí. Y por terminar con la parte histórica del programa de hoy, Jesús, y a medida que va avanzando esta disciplina, ha habido auténticas estrellas de la arqueología, figuras de referencia, que no sé si es tanto por lo que fueron descubriendo, supongo que sí, que no por lo que aportaron técnicamente. Me imagino que va más por lo primero que por lo segundo. Sí, bueno, claro, ten en cuenta que poco a poco se fueron utilizando métodos más sofisticados. Al principio, ¿cómo se excavaba? Pues bueno, muchas veces pues cogiendo el pico y la pala y arrasando con todo lo que pillaras, ¿no? Luego, cuando ya existía la dinamita, pues poniendo cartuchos de dinamita. Pero ahí te cargas la mitad de lo que tienes debajo. No, te cargas, y nunca mejor dicho, te cargas todo con las cargas de dinamita. Porque, claro, así se entró también en la pirámide, por ejemplo, de Egipto, ¿no? Cuando Al-Mamun pues intentó encontrar la puerta y ponía cargas, en fin, no de dinamita como tal, pero explosivos, porque la dinamita es posterior, y porque encontró rápidamente el famoso pasillo ascendente, ¿no? Hasta la cámara real, pero si no, lo hubiera destrozado. Todo abierto. Entonces, bueno, ¿se puede considerar eso arqueología? Evidentemente no, pero es verdad que lo que se encontraban eran vestigios del pasado que nos estaban dando una información clave de quiénes habitaban esos territorios, esas tierras. Hombre, a ver, pioneros importantes, Henry Schliemann, alguna vez lo hemos comentado, el famoso, el que excava en Micenas, por ejemplo, el que encuentra la máscara de Agamenón, que por cierto no era de Agamenón, porque esa máscara luego se ha demostrado que era 3 siglos anteriores. Por ejemplo, el que encuentra Troya, pero cuidado, al final se encuentran 9 Troyas. La Troya de Homero, porque él ya sabes que se basa en los libros de Homero, sería la 7ª, pero al final demuestra que aquello que contaba la mitología, que contaban las leyendas y la epopeya, era cierto. Entonces a Henry Schliemann se le considera uno de esos precursores de la arqueología porque puso sobre el tapete lo que mucha gente pensaba que eran meras fantasías. Luego Belzoni, por ejemplo, en fin, que era un arqueólogo italiano contratado, ¿no?, por el cónsul británico para que excavaran determinadas zonas de Egipto y con métodos, en fin, bastante dudosos. De hecho, iba haciendo grafitis en los monumentos que iba encontrando. ¿Cómo grafitis? Sí. Hay lugares de Egipto donde Belzoni aparece Belzoni, ¿no? Aquí. Como diciendo, Belzoni estuvo aquí. Oh, en serio, qué barbaridad. En serio. Como meando la cada esquina. Y dejaba, ¿no?, por eso sabemos dónde estuvo Belzoni. El de Troya también hizo bastante destrozo, ¿no? Porque empezó a cavar allí hasta que lo dejó. Pero es que era lo que se utilizaba en aquella época. Y sobre todo si querías ir rápido. El problema de todo esto es que decir, ya sabéis que la arqueología es una disciplina muy lenta, ¿no? Y sobre todo antes. Ahora ya, luego comentaremos, ¿no?, los métodos más modernos que hay. Pero antes era, bueno, pues determinar qué zona había que excavar, hacer cuadrículas y luego por metros cuadrados prácticamente, pues empezar a excavar, pero excavar de una forma muy sistemática, muy tranquila, con paletas, en fin, casi con brochas, ¿no?, para ir limando y quitando poco a poco los desperdicios que se fueran adheriendo a los objetos que tú querías localizar y sobre todo datar. Así que bueno, hay muchísimos, yo qué sé, por citaros 2 padres de la arqueología de 2 países muy concretos. Si nos vamos, por ejemplo, a Perú, en el caso de Perú, pues pocas dudas hay de que el padre de la arqueología es Julio Cetello.
Julio Tello es el que descubrió tanto las culturas de Chavín como la de Paracas, estamos hablando de principios del siglo XX, y si nos vamos a España, por ejemplo, el que está considerado como el padre de la arqueología sería el Marqués de Valdeflores, porque en la época del rey Fernando VI es el que se encarga de recopilar todas las antigüedades e inscripciones que hubiese en el reino. Entonces, esa labor de catalogación pues también fue importante para considerarle a él, y estamos hablando del siglo XVIII, como el padre de la arqueología. Y si somos un poco más puristas, los padres de la arqueología realmente eran los coleccionistas de objetos del siglo XVI y del siglo XVII que en sus propiedades, en sus casas, pues conseguían lo que luego se llamó gabinete de curiosidades, que iban cogiendo de aquí y de allá, y entonces, bueno, pues son padres de la arqueología, pero padres también de la antropología, porque lo mismo cabía una metopa que cabía un hueso o un cráneo de un neandertal. Entonces, bueno, pues esos anticuarios metódicos también se pueden considerar como pioneros de la arqueología. Así que, en definitiva, arqueología como tal, mediados del siglo XVIII con Pompeya y Herculano, y a partir del siglo XIX las distintas excavaciones que hubo en Micenas, que hubo en Egipto, que hubo en Troya, y ya en el siglo XX ya podemos considerar a la arqueología como la ciencia que estudia los objetos, que estudia el arte, que estudia los monumentos que tienen que ver con la antigüedad del pasado humano. Que a mí me gusta la idea, Espinosa, de entrar con dinamita en una pirámide. O sea, ya. ¡Hala! ¡Boom! Bueno, Venga ahí, la momia volando. Pues se ocurrió. Menos mal que la puso bien, que ya pone ahí una piedra que no tiene que poner y se va a tomar por culo la pirámide. Adiós, pirámide. Bueno, aquí había algo, ya lo encontraremos ya cuando toque. Todo campo ya. Sí, todo campo, todo con concepto abierto, como los edificios modernos. Entonces, a ver, ayúdame Espinosa, que estaba haciendo el recuento de instrumentos que tenemos que utilizar para nuestra sesión de arqueología. Nos va a hacer falta, pues supongo que dinamita, un pico, una pala. Dinamita también nos va a hacer falta. ¿Cómo se llama el cepillito ese que usan para limpiar? Cepillito de arqueólogo. Es la resqueta. La resqueta es una especie de espátula, que esa es importante, es lo que utiliza prácticamente. No, pero el pincelín, yo digo el pincelín. Son las brochas, hay punzones, todo. Hay cepillos, azadas, eso es un poco una mochila gorda, ¿no? Un sombrero que pega una cantimplora, una gorra. Hay que ponerse mosquitos. No puede faltar el látigo. Pero el chaleco tiene que ser beige, por lo que sea. Y la camisa, a ser posible, verde oscura también. Y una bolsa que te cuelgas así, cruzada. Eso, una bolsa cruzada. Tiene que ser cruzada, no vale a la espalda. Vale. Y claro, Sergio, que estaba yo pensando que a lo mejor a alguien se le ocurrió que, hombre, el pico, la azada, todo esto no es muy dañino. La dinamita sí, hace daño a las cosas. Por cualquier cosa. Entonces, ¿ha habido formas de conseguir ver lo que tenemos delante de nosotros sin tener que reventarlo a explosiones? Que es un método un poco caduco, quizás. Bueno, pues definitivamente la arqueología es una ciencia que se ha valido también de los avances tecnológicos como muchas otras y bueno, pues se ha visto ayudada por todas estas nuevas ciencias, estos nuevos avances que se pueden poner a su disposición. Especialmente en el día de hoy se están valiendo tremendamente del uso de drones, que ya sabéis que no valen solo para hacer unos vídeos de YouTube chulísimos, sino para tener perspectivas distintas con una capacidad de amplitud y de visión que antes era muy difícil porque había que recurrir a helicópteros y a avionetas con cámaras. Ahora cualquiera puede tener un dron que le puede dar una perspectiva cenital mucho mejor de la que podía tener antes y pues de así poder descubrir yacimientos arqueológicos que antes pues era difícil de identificar. Y asimismo esos drones han sido también incorporados con nuevas tecnologías de visión, entre las que hay que destacar la tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR, que ya hemos hablado en alguna ocasión en Mindfats de ella, concretamente, bueno, es una tecnología cuyo concepto es de origen militar, data de los años 60 aproximadamente por el ejército americano y actualmente tiene muchísima difusión dentro del ámbito de los coches autónomos, porque es una pieza que se utiliza para mapear el entorno en 3 dimensiones. Lo que es un LIDAR es una especie de cámara láser que va haciendo un mapa de puntos a su alrededor, normalmente en 360 grados, y puede identificar su entorno con una capacidad de definir la profundidad de campo mucho mayor que la que tienen las cámaras convencionales. Eso, evidentemente, para la arqueología es tremendamente útil y si lo combinamos, además, con un elemento como un dron, pues nos ponemos en una situación muy beneficiosa en el cual algunos arqueólogos están diciendo que el trabajo de campo que puede hacer un dron armado con un LIDAR
en 45 minutos equivaldría a 10 meses de sesiones anteriores. O sea, imaginaos cómo hemos evolucionado, 45 minutos equivaliendo a 10 meses de trabajo antiguamente. Ese dron que está montado con esa cámara que puede mapear perfectamente todo su entorno, que puede profundizar muchas veces un poco en la tierra, pero mucho en la vegetación, y creo que Jesús tiene algún ejemplo del cual nos puede hablar de descubrimientos recientes que se han hecho con esta nueva tecnología y cómo nos está ayudando a sacar a la superficie elementos que estaban a veces delante de nuestros ojos, pero no eran tan evidentes, no estaban tan claros. Entonces, bueno, pues estas nuevas técnicas y estas nuevas herramientas nos están permitiendo tener una visión mucho más clara de lo que pasa en nuestro entorno, y la arqueología se está beneficiando muchísimo de esta nueva tecnología. ¿Me estás diciendo, Jesús, que toda la lista de la compra que hemos hecho de objetos que necesitamos para ir a hacer arqueología la vamos a tener que devolver porque ya con esto estamos obsoletos? No, es verdad que con esta tecnología está dando un vuelco total. Poco para que os hagáis una idea, el LIDAR está revolucionando la arqueología igual que, por ejemplo, hizo el telescopio espacial Hubble con la astronomía. O sea, lo revoluciona todo, porque a partir de ahí dices, descubres mucho más cosas y con más rapidez y con más precisión. Entonces, claro, esta tecnología LIDAR, esta detención, ¿no? A través de estos rayos láser pulsado, como estaba comentando Sergio, ayuda muchísimo porque ganas en tiempo y ganas en economía, evidentemente, no necesitas tantos operarios. Y a nivel arqueológico, bueno, hay que reconocer que la tecnología LIDAR no solo sirve para la arqueología, también sirve, por ejemplo, para prospecciones hidráulicas, para forestales, por supuesto sismológicas o incluso cartográficas. O sea, que es que sirve para todo. Claro, que te hace un mapeo en 3D de esa superficie que tú estás fotografiando, pero a través de mandar esos pulsos de rayos láser, ¿no? Pues claro, evidentemente tienes un concepto mucho más riguroso, a pesar de que sea una jungla, a pesar de que tú no lo veas físicamente, pero lo estás viendo precisamente por el rebote de estos rayos láser. Y en el mundo de la arqueología, desde luego, se están haciendo descubrimientos apasionantes, que luego si queréis os detallo alguno, ¿no? Pero sí, bueno, dinos, sobre todo, sí. Dentro de la cultura maya, por supuesto, ¿no? En todo lo que es tanto en México como en Guatemala. Saludos, por cierto, a nuestros oyentes de Mindfax en estos países, que son un montón. Exactamente, claro. Sí. Saludos para ellos, porque desde luego lo que se está descubriendo en esas zonas es impresionante. Pero cuando digo lo que se está descubriendo, ya no estamos hablando de miles de objetos, o vamos a llamarle de miles de elementos arqueológicos, que pueden ser calzadas, que pueden ser pirámides que están ocultas, que pueden ser palacios, que pueden ser casas, etcétera. Pero es que se están descubriendo incluso hasta ciudades. Hay una ciudad maya, que es la ciudad Caracol, así la han bautizado, que está en Belice. Y esa ciudad Caracol se descubrió en el año 2009, es de los descubrimientos más antiguos hechos con la tecnología LIDAR. Y claro, esto fue sorprendente, porque es que es toda una ciudad en Belice, en un lugar donde era selva, donde era jungla, donde no se pensaba que había nada. Bueno, pues para que os hagáis una idea, tanto lo que, por ejemplo, supone Petén, en Petén, cuando se han rastreado 2.100 kilómetros cuadrados, se han descubierto 60.000 ruinas mayas. Con esto, con casas, palacios, calzadas, etcétera, etcétera, 60.000. Es una barbaridad, desde luego. Sí. Claro, fíjate que el arqueólogo que ha hecho todo esto dice claramente que necesitarían 100 años para ir acumulando, asimilando y haciendo sistematizando toda la información que les está llegando. Porque esto, claro, condiciona todo lo que se sabía hasta el momento, incluso las dataciones de estos monumentos. Sabes que la cultura maya, pues bueno, según quién, pues hay gente que la coloca antes o después de Cristo. Bueno, pues también estas dataciones que se han establecido retrasan muchas veces la cultura maya o la cultura de de los pueblos indígenas de esta zona del Yucatán, la retrasan mucho más de lo que se imaginaba uno. Entonces, claro, esto es un vuelco total, no solo por la cantidad de monumentos que se están descubriendo, sino porque a la hora de ubicarlos y de conectarlos con otras estructuras que ya conocemos, pues nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, son megalópolis. Esto está pasando, por ejemplo, en Camboya, en Angkor Wat, que ya era gigantesco lo que se había encontrado. Bueno, pues lo que se ha encontrado ahora es muchísimo mayor. Y estamos hablando de una población que en sus mejores momentos de esplendor, y estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, es decir, cuando aquí estábamos en la Edad Media en Europa, allí estaban 1 millón de personas viviendo en todo lo que sería... Espera un momento, aquí tengo una pregunta que tengo que hacer. Pinoza, ayúdame con esto. Sí. ¿Cómo se pierde una ciudad de 1 millón de habitantes? Quiero decir, ¿cómo...? Sí. Es que es alucinante. Yo es que he visto ese documental de National Geographic, que es un señor asiático que le falta una pierna, enseñando ese mapa de eso, y dices, ¿pero qué pasó? O
sea, ¿dónde se fue toda esta gente? Que era gigantesco. Es que no era solo una ciudad. Había muchas ciudades unidas con carreteras. Claro, es que estamos hablando de una megalópolis. No es que sea una ciudad, es que era una gran ciudad conectada con cosas que sí se ven a día de hoy, pero otras cosas que no se veían hasta el día de hoy. Y ahora sabemos que esta ciudad, lo que llaman Mahendraparvata, ese es el nombrecito que le han dado, Mahendraparvata, es de las más importantes de ese imperio, del imperio Yamer. Estamos hablando del Yemer, no de los Yemeres rojos de Pol Pot, que no tiene nada que ver esos psicópatas con esta cultura que era bastante desarrollada y bastante sofisticada, y además basada un poco en los complejos hidráulicos que había, porque en aquella época, si no tenías unas buenas canalizaciones de agua, no llegabas a ninguna parte. Por cierto, desaparece precisamente por un cambio climático, que esa es otra. Bueno, pues todo lo que se está descubriendo, y estamos hablando de embalses, de carreteras, de arrozales, de templos, esto está dando un vuelco total a lo que sabíamos de Angkor Wat, y Angkor Wat es una pequeña cosa de lo que ya sabíamos comparado con lo que se está encontrando. Y todo gracias a la tecnología LIDAR. Pero lo mismo que está pasando en Camboya, está pasando, por ejemplo, en Brasil. Y termino con esto por la cantidad de ejemplos que podría poner. Que lo que se están encontrando en Brasil, y sobre todo tanto en zonas del Amazonas como en zonas limítrofes al Amazonas, por ejemplo en el estado de Acre, se están encontrando geoglifos, es decir, no petroglifos, geoglifos, o sea, estructuras que solo puedes ver desde el aire, porque son tan grandes que desde tierra tú solo ves líneas, un poco como las líneas de Nazca. Por cierto, a través de la tecnología LIDAR se han descubierto también 214 líneas más de Nazca que no se conocían antes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre geoglifos, líneas de Nazca, grandes ciudades que estaban ahí camufladas y ocultadas por la jungla, por ejemplo, de Belice o de Guatemala. En Tikal, la ciudad de Tikal era más grande de lo que se imaginaba uno. Se han descubierto más canchas de pelota y más templos, etcétera. Entonces, todo esto es gracias al LIDAR. También hay que ser justos. Gracias al LIDAR y gracias también a prospecciones de campo, es decir, investigadores de campo que van allí también para comprobar que los datos que están suministrando estos rayos láser pulsados son correctos y que corresponden a estructuras humanas que fueron removidas, porque hay veces que son estructuras naturales y que no tienen nada que ver con este tipo de culturas o de civilizaciones antiguas. Pero en definitiva, y son ejemplos muy a bola pluma que os he dado, para que os deis cuenta, en pocos años, estamos hablando prácticamente del 2009 para acá, está revolucionando el mundo de la arqueología. Para apuntalar un poco dónde puede ir esta tecnología y bueno, pues poner un colofón a todo lo que ha dicho Jesús, que es impecable, hay que agradecer a la ley del retorno acelerado, que hemos hablado mucho de ella, que cada vez esta tecnología LIDAR es mucho más barata, porque antes una cámara LIDAR podía estar en el entorno de los 10.000 euros, con lo cual no estaba al alcance de todo el mundo. Sin embargo, gracias al auge del uso alternativo que se le está dando a este tipo de cámaras, sobre todo al desarrollo en la industria automotriz, pues el precio del LIDAR está cayendo en picado, como digo, gracias a la ley de retorno acelerado, ya que se está produciendo muchísimo más LIDARes, y actualmente podemos encontrar ya LIDARes en el entorno de los $100. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya va a ser muy asequible y va a haber un grupo de aficionados arqueólogos que van a poder utilizar estas herramientas que antes estaban vetadas por el precio que tenían, y eso va a hacer que se multiplique su uso con los nuevos drones, que ya sabéis que los drones pues los hay ya desde 100 euros, drones decentes, incluso por menos precio puedes encontrar algo, pero bueno, un dron básico así que pueda funcionar en 300 euros puedes tenerlo. Si le sumas un LIDAR otros tiene 400 euros, puedes tener una equipación arqueológica amateur, pero bastante digna, con la cual vamos a poder multiplicar este tipo de descubrimientos hechos por gente que no sea profesional, y nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Uno de los sitios también donde está poniendo el foco y donde se cree que puede haber grandes novedades en este ámbito es en el propio Amazonas. Estas civilizaciones que están absolutamente ocultas debido a la gran vegetación que puede ocultar todo lo que pasó allí, bueno, pues al estar sometidas al LIDAR parece ser que están dando ya algunas sorpresas y empiezan a verse unos indicios de civilización que antes no se pensaba que estuvieran allí. Con lo cual, pensad que multiplicando estas prospecciones tecnológicas, o sea, arqueológicas, gracias a la tecnología, por 10 o por 15.000, porque vamos a tener a muchísima más gente haciendo este tipo de exploraciones, vamos a sacar y a aflorar un montón de yacimientos que antes ni siquiera nos esperábamos. Con lo cual, bueno, pues son buenas noticias, como digo, gracias a esa capacidad que tiene la tecnología de autorreplicarse y de hacerse cada vez más barata. ¿Y vas a preguntar algo, Espi? No, que quería... No, vamos, me lo ha resuelto Sergio. Iba a preguntarle a Jesús si realmente, por ejemplo, en Egipto, que se supone que hay como un 90% de cosas enterradas, o Mesopotamia, si se ha aplicado esa tecnología, pero bueno, viendo la respuesta de Sergio, entiendo que en algún momento esto sucederá por la bajada del precio de la tecnología, claro. Claro, a ver, yo os puedo contar de lo que tenemos constancia a nivel
vamos a llamarlo, periodístico, que en Egipto se está haciendo sin ninguna duda. Lo que pasa es que en Egipto ya sabes que tiene una política muy, en fin, muy turística, vamos a llamarlo así, y es que solo dan a conocer este tipo de descubrimientos en verano y para fomentar el turismo. O sea que posiblemente ya se haya descubierto más enclaves desconocidos, aparte de cámaras secretas. Bueno, ahí también se utiliza no solo la isla, sabes que se utilizan también infrasonidos, por ejemplo, para saber que las grandes pirámides pues hay cámaras que están huecas y cosas similares. Pero ellos tienen la costumbre de dar a conocer este tipo de informaciones ahora, en estas fechas, porque eso dicen que fomenta el turismo. Entonces, no me cabe ninguna duda que lo están haciendo, que se han descubierto muchísimas cosas. De hecho, por ejemplo, Nacho Ares o José Miguel Parra, en fin, arqueólogos y egiptólogos españoles, a mí me confirman que en Egipto solo se ha descubierto el 10%, es decir, que falta un 90% todavía por aflorar de las arenas. Entonces, evidentemente, cualquier tecnología es válida. Cuidado, ahora Sergio nos comentará más cosas. Estamos hablando del LIDAR como si fuera la única, en fin, la panacea, ¿no? Pero es que también hay otro tipo de mecanismos de tecnología que se está aplicando tanto en Egipto como, bueno, en cualquier lugar. Pero es que en Egipto es cierto que cada descubrimiento es muy llamativo, es muy mediático, es muy periodístico, porque estamos hablando de una de las cunas de la humanidad, que era Egipto, y eso solo teniendo como referencia el 3000 a.C., el 3100 a.C., que es cuando empiezan las primeras dinastías, las de Menes, porque incluso se están datando cosas muy anteriores de las que no se sabe muy bien si pertenecía a la civilización egipcia o a algunos de los pueblos que luego conformaron lo que se llama ese imperio egipcio. Entonces, todo esto lo que nos está demostrando es que efectivamente podemos ahora, en menos tiempo, conseguir muchísima más información y reconstruir eso que llamamos el puzzle de la historia. Y no solo reconstruir, sino en este caso reescribir también la historia, porque esto está dando muchos quebraderos de cabeza, no solo a investigadores, sino a catedráticos de historia y de prehistoria, que gracias a esta herramienta todo lo que sabían anteriormente lo tienen que tirar prácticamente a la basura, porque tanto las dataciones como la amplitud de estas megaestructuras pues está tirando por tierra muchísimas de las teorías preconcebidas que existían hasta aquel momento. Entonces, por eso digo que también esto está generando un cierto debate dentro del mundo. Iba a decir que esa es la historia continua de la arqueología y la investigación histórica, cómo los nuevos descubrimientos van redatando y van reescribiendo lo que se conocía hasta el momento y en algunos casos cambiando la historia que conocemos. Has dicho una frase que es muy típica del siguiente elemento por el que le quiero preguntar a Sergio. Has dicho, refiriéndote a Egipto, que solo conocemos un 10% de lo que guardan las arenas, ¿no? Y cuando pensamos en el mar, Sergio, nos suelen decir, solo conocemos un, pues no sé, 5%, un 10%, un 1%, y a lo mejor estos cacharritos nos sirven también. ¿Se pueden sumergir o se estropean? Pues sí, ya sabes que hay un dicho también bastante conocido, que es que conocemos más nuestro satélite de la Luna que nuestro lecho marino, ¿no? Y eso, por suerte, está cambiando gracias a estas nuevas tecnologías que estamos aplicando también al mundo submarino y estos drones que estamos realizando, que son sumergibles y que no se rompen ni hay que meterlos en un tarro de arroz cuando se mojan, sino que no tienen ningún problema en ser utilizados bajo el agua. Además, aguantan bastante presión y nos están dando también muchísimas alegrías. Estamos conociendo mucho más acerca de nuestras profundidades gracias a estos nuevos drones que además en algún caso son bastante creativos y si bien hasta ahora se utilizaban mini submarinos, que es el formato de dron más común, digamos con hélices, al estándar de un sumergible o un submarino normal, ahora se están empezando a utilizar nuevos formatos, como puede ser en mimética y en imitación con medusas y con pescados. Es decir, se hacen drones que tienen colas y que se mueven con colas o que se mueven un poco simulando el movimiento de una medusa. Y eso nos está permitiendo un ahorro importante, por ejemplo, a efectos de batería, con lo cual la autonomía que tienen estos mismos drones es muchísimo mayor, pueden estar mucho más tiempo sumergidos y transmitiendo esa información que nos es tan necesaria, y gracias a que estamos teniendo muchos más datos, pues estamos también teniendo unos descubrimientos que no son tremendamente llamativos. Y en este caso, bueno, alguna vez fuera de programa, Jesús y yo lo hemos hablado de cuánto hay por descubrir en las riberas de nuestras costas, porque es bien conocido que el nivel del mar actual no es el que había antiguamente, y cuántas civilizaciones se habrán quedado y cuántas ciudades estarán sumergidas debajo del agua, ¿no? Una de las últimas, por poner un ejemplo que ha sido bastante reciente y muy conocido en los medios de comunicación, ha sido el camino de baldosas amarillas, que así lo han llamado, que se ha encontrado en el lecho marino de Hawái, donde, bueno, pues se ve claramente las imágenes, las pondremos en nuestro Twitter, una carretera claramente hecha de baldosas, ¿no? Hay algunos científicos se han apresurado a decir que podría ser una formación natural, pero ciertamente al ojo no entrenado
parece una carretera hecha con baldosas, pues como puede haber en cualquier ciudad, ¿no? Pues este tipo de elementos están encontrándose cada vez más gracias a estos drones, que también se han utilizado en otras ruinas, como por ejemplo las famosas ruinas de Yonaguni, que si alguien no las conoce, pues también recomendamos que le echen un vistazo. Son unas islas pertenecientes a Japón, entre Japón y Taiwán, las islas Ryukyu, donde si se pueden ver las imágenes, claramente son unas estructuras que a nuestro ojo también parecerían hechas por el ser humano, ¿no? Aunque hay algunos científicos que dicen que son de origen natural. Bueno, pues la utilización de estas nuevas máquinas que son sumergibles, que tienen gran autonomía y que pueden darnos una visión hasta ahora que hasta ahora no teníamos de todo el fondo marino, nos va a hacer que conozcamos muchísimo más nuestro propio entorno bajo el agua, que, como digo, pues ha sido un gran desconocido durante los últimos años. Uh-huh. Al final estamos hablando, mediante técnicas y herramientas novedosas, de seguir avanzando en la misma idea, de conocer, descubrir, desenterrar aquello que está oculto. Ya he entendido que hay ciudades enteras que se pueden perder porque están debajo del agua, eso lo entiendo, lo de la tierra todavía no me entra en la cabeza, pero bueno. ¿Y cuál sería, Sergio, el futuro de la arqueología en este sentido? No sé si estas herramientas nos van a permitir cambiar en el futuro el propio concepto de la actividad arqueológica, de lo que es la ciencia en sí. ¿Qué nos depara la tecnología para el futuro de la arqueología? Bueno, pues uno de los ejemplos claros que podemos tener hacia dónde va la tendencia de las nuevas tecnologías es cuando entramos muchas veces en una catedral. Yo he tenido este viaje que he realizado, la ocasión de entrar en la Basílica de San Marcos en Venecia, y realmente una de las maravillas que tiene esa catedral es que te dan una audioguía que te permite hacer un seguimiento de la misma con un conocimiento mucho más ampliado y con grabaciones de cómo sonaba antiguamente esa catedral. Eso no deja de ser una forma de realidad aumentada, y por ahí va la tecnología. Recreaciones de los entornos que estemos visitando de un modo como si fueran actuales, como si lo estuviéramos viviendo. Por ejemplo, una de las tecnologías que se está trabajando, y ya hay compañías que están apostando por ellas, son gafas de realidad aumentada, en las cuales podemos ir haciendo un recorrido a pie, imaginaos por el Coliseo romano, e ir viendo una recreación de cómo sería el Coliseo en los tiempos de Roma. Veríamos una lucha de gladiadores en tiempo real, cómo la gente acudiría a esas plateas, cómo sería la vida en el día a día en el foro romano, y estaríamos inmersos como un romano más dentro de esa vida que queda muy atrás, pero que nosotros podríamos ir viviendo como si estuviéramos allí. Incluso recreaciones más avanzadas, con un exceso de potencia de cálculo, podrían hacer una especie de revisión de esa vida. Por ejemplo, igual que en un juego de ordenador o un juego de consola avanzado, como puede ser, no sé si me ocurre, el Elden Ring, que es el último que ha pegado fuerte, los jugadores, los personajes no jugadores, tienen unas características propias, pues nosotros podríamos hacer una especie de recreación de un ámbito arqueológico, como vamos a seguir con el ejemplo de Roma, la Roma antigua, donde podríamos dotar a cada uno de los ciudadanos de Roma de una personalidad propia que interactuasen entre ellos mismos y con nosotros. Es decir, podríamos dotar de una personalidad propia a Marco Aurelio, a Cicerón, a Julio César, a Plinio el Viejo, y hacerles que evolucionasen en su vida como una simulación de aquel momento y nosotros estar inmersos en ello. Ya hay algunos videojuegos también que están abundando en esa línea, y hay empresas que están levantando capital para poder hacer un desarrollo virtual de lo que ya en el pasado hubo con los conocimientos que tenemos, lo cual pues sería ultra inmersivo y nos permitiría revivir aquellas épocas que sin duda hemos podido conocer de la mano de los clásicos, pero que cómo de atractivo sería el poder moverse entre ellos, el poder hablar con ellos, el poder formar parte de esas intrigas, incluso si me apuras, y verlo como un ciudadano más romano, ¿no? Pues eso es un sueño dentro de la arqueología y dentro del entretenimiento, por así decirlo también, que cada vez está más cercano, y ya hay algunos videojuegos, como creo recordar que se llama La Ciudad Dorada, que hacen recreaciones en este sentido. Bueno, pues, a medida que la potencia de cálculo vaya aumentando, vamos a poder tener estas inmersiones virtuales que cada vez van a ser más y más exactas y más parecidas a lo que era la realidad antigua. Uh-huh. A Jesús Callejo le gusta esto, como la notificación de Facebook. Le veo como un niño en el día de Navidad con los regalos.
Nada, me encanta. Ya sabes que saber un poco más de nuestro pasado pues nos sirve para conocer un poco más de nuestro presente. Y es cierto que todas estas técnicas y bueno, y algunas que han quedado por ahí en el camino, ¿no? Como el análisis de isótopos de estroncio, que también es fundamental, o la fotogrametría, en fin, y todo el rastreo de satélites, los filtros cromáticos, las cámaras térmicas, todo esto que se está utilizando es increíble. Incluso un poco añadiendo un dato más que en la parte esa de Sergio, ¿no? En la parte submarina de lo que podemos encontrar, solo os doy un dato para que os deis cuenta de la cantidad de cosas que podemos descubrir, que son los famosos tesoros subacuáticos. Estoy hablando de los pecios, es decir, de esos barcos sumergidos. Solo en la bahía de Cádiz hay 900 pecios que todavía por explorar. Es decir, barcos hundidos que por distintas razones pues no hemos llegado a ellos, a pesar de que sabemos más o menos la localización. Todo eso, imaginaros la información que nos puede dar de nuestro pasado y de los artefactos que se pueden encontrar ahí. Así que está todo por decir, a pesar de todo lo que hemos descubierto, y a mí esto me apasiona, porque ya sabéis que yo soy un apasionado de la historia, me mueve también ese motor de la curiosidad, y ojalá tengamos años suficientes para ver todo lo que se va a ir descubriendo paulatinamente, y eso es lo que va rellenando ese famoso puzzle, del cual a lo mejor solo tenemos un 10% de las piezas, nos quedan el 90% de las piezas. Lo malo es que de ese 10% de piezas que tenemos, algunas están descolocadas. ¿Te das cuenta, Espinosa, que muchos drones, mucho LIDAR, mucho, no sé, quemetría que decía Jesús, que no me he entrado de la palabra, mucha tecnología moderna y al final todo vuelve a las gafas? Las gafas siempre están por medio, ¿eh? Sí, las gafas mágicas en este caso. Gafas. El cronovisor soñado por Jesús Callejo. ¿Tú crees que deberíamos... ¿Hay que volver a las gafas? Igual me he equivocado. Yo puedo. Tú puedes, ya. Me lo voy a pensar. ¿Tú puedes, Fran? Yo ya no puedo, creo que no lo sé. Pon la música de salida y me lo pienso mientras. A mí no sé si me interesa. Que a lo mejor puedo usar, se me ocurre, unas lentillas que me desenfoquen otra vez la vista para luego ponerme gafas de nuevo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Joder, vaya lío, ¿no? Vas a llevar ahí una tarta queso encima. el futuro es mal. Madre mía. Bueno, Sergio Cordero, desde Roma, te doy las gracias por hacer este esfuerzo para conectarte con nosotros y eso sí, siempre recuérdanos, porfa, que esto de Mindfax lo hacemos, estemos donde estemos, con un buen objetivo en mente. Sí, lo hacemos para pasarlo bien, en primer lugar, y en segundo, para ayudar al que lo necesita. Y en este caso, bueno, pues sabemos todos que la gente más necesitada está en Ucrania y estamos colaborando con el chef José Andrés y su organización World Central Kitchen a recaudar fondos para que puedan dar de comer a toda la gente que necesita. Y déjame decirte, bueno, que por falta de tiempo nos hemos dejado en el tintero una evolución más de la arqueología, que es la xenoarqueología, que es aquella arqueología que haríamos de culturas extraterrestres. Uy, eso guárdalo para otro programa. Sí. Solo el titular. Ahí lo dejo porque, bueno, también es famoso y es conocido que durante los últimos días se han visto imágenes en internet donde quizá recordemos algunos elementos en Marte que nos pueden hacer pensar que existen civilizaciones que están pendientes de descubrir. De momento, quítate las gafas de realidad virtual, los auriculares y vete a disfrutar de la ciudad de Roma por nosotros. Anda, danos un poco de envidia. A tomarte una buena... Así que lo haremos. A tomar una Perol Spritz. Una birra Moretti. Allí no hay cruzcampo, no hay peligro. Jesús Callejo, tú también disfruta de tu excavación, tú sigue dándole, ¿eh? Y la semana que viene a ver dónde has llegado, ya te preguntaré. Sí, ya sabes que yo soy de pico y pala, así que aquí me tenéis excavando. La constancia. Y tú, Alberto Espinosa, en lo alto del Everest tampoco hay cruzcampo, creo, ¿no? Salvo que lo lleves tú. No, yo no traigo cruzcampo, me he traído unas 5 estrellas de Mau. Qué bien te vas Grupo a ver ahí Mau arriba. San Miguel. Podéis poner dinero cuando queráis aquí por hacer cosas buenas, por favor. Aceptamos publi de la que sea. Saludos, besos, abrazos de Fran Izuzquiza. Recuerdo nuestro Twitter, que lo ha mencionado Sergio, @mindfax_, para ver las imágenes que nos ha comentado. En 7 días estamos de vuelta, no sé desde dónde, así somos, para una nueva edición de este vuestro podcast, Mindfax. Chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Dr. Jones. ¿Sí?
Deme esa libreta. ¿Qué libreta? Lleva el diario en el bolsillo. ¡Idiota! ¿Cree que mi hijo cometería la estupidez de traer mi diario hasta aquí? No lo habrás traído. No lo has traído, ¿verdad? Es que... Lo has traído. Oye, luego hablaremos de esto. Debí mandárselo a los hermanos Marx. ¿Quieres tranquilizarte? ¿Tranquilizarme? ¿Por qué crees que decidí mandártelo para que no cayera en sus manos? ¡He venido a salvarte! ¿Ah, sí? ¿Y quién va a salvarte a ti, Junior? ¡Te he dicho! Que no me llames Junior.